Veamos entonces, eh, ya para terminar esta idea, cómo es un gel o cómo se evidencia un resultado de secuenciación Sanger manual. Entonces, si se fijan aquí en el esquema a la izquierda, hay cuatro carriles que se corren porque vemos que son cuatro reacciones en las que en cada una se adicionó un dideoxinucleótido trifosfato. Y la idea era empezar desde las secuencias de abajo y empezar a revisar cada una de esas bandas asociada a cuál tubo pues correspondía, y eso les daba o nos daba la información, digamos, de la secuencia. Entonces, digamos, hay pedacitos donde se podían reconstruir muy bien esa información de secuencia. Sin embargo, a veces o la complejidad de esos geles era bien alta y pues estaba o tenía un, digamos, un componente importante de error con base en la interpretación de múltiples bandas, etcétera. Entonces se solucionó cuando se incorporó todo lo que fue lo que se denomina Sanger automático. Eh, digamos que es todo lo demás o el principio de la metodología de secuenciación Sanger sigue siendo la misma. Es decir, se utilizan un primer de NTPs estándar, dideoxinucleótidos trifosfato, pero ahora en este caso esos nucleótidos ya no están marcados o no tienen, digamos, un marcaje radioactivo, sino son por fluorescencia. Cada uno está asociado, cada población, por ejemplo, el dideoxi ATP está acoplado a un fluorocromo único, que es diferente del fluorocromo que tiene el dideoxi CTP y así sucesivamente. Entonces, como son marcajes fluorescentes diferentes, ahora todos pueden ir incorporados dentro del mismo tubo. Digamos que eso fue un proceso importante que se realizó en la técnica. Aquí en esta imagen se está ilustrando es un resultado de ese tipo de secuenciación. Ya no se hace, digamos, no se evidencia en los geles que veíamos de poliacrilamida con bandas, pero sí se sigue haciendo una electroforesis, porque finalmente en ese tubito donde ahora están los cuatro dideoxinucleótidos, cada uno fluoro marcado, pues yo tengo una población de fragmentos que fueron elongados con tamaños distintos, ¿cierto? Por esa incorporación aleatoria de los dideoxinucleótidos. Entonces igual hay que resolver todos esos fragmentos también por tamaño. Pero ya el método de detección no es manual, sino se hace de forma automatizada por un lector de fluorescencia. Cada uno de esos picos que ustedes ven en esta imagen corresponde a un tamaño de un grupo de fragmentos que todos tuvieron en la misma extensión y que incorporaron el mismo dideoxinucleótido al final. Ya vamos a retomar esto. Entonces miremoslo acá. Cuando hablamos de que es Sanger automático, también se denomina Sanger acoplado a electroforesis capilar. Tiene que estar todavía un método de separación de fragmentos. Y esa es la parte de electroforesis capilar. Entonces tenemos millones de copias del fragmento de ADN que nos interesa. Ya vimos que tenemos que partir de PCR o de plásmidos purificados. Tenemos que tener la tag primer, ¿cierto? Un único primer por reacción, los nucleótidos estándar y los dideoxinucleótidos aquí también en una concentración menor, pero tienen que estar. Ahora, cuando vemos este resultado, digamos, todo esto empieza a ocurrir aquí al interior de este tubo y se generan fragmentos de diferentes tamaños. Entonces, cuando uno hace, o la parte de la electroforesis se hace, piensen que ya no se hace, digamos, en un gel, como se hacía de forma convencional aquí con los cuatro carriles, pero ahora se hace capilar. Se hace, piensen que es como un tubito y todos los fragmentos se ponen acá y empiezan a resolverse por tamaño. El que migre en la parte de más abajo, pues va a ser el más pequeño y así sucesivamente. Bueno, solo que yo debo tener un método de detección de esa fluorescencia en algún punto a medida que va pasando por ese capilar. Y esa fluorescencia es la que se registra y se representa aquí a manera de estos picos en estas imágenes que están acá. Bueno, entonces ya lo vamos a mirar aquí por partes. Entonces digamos que es el mismo fundamento que en Sanger manual. ¿Sí? Ya vimos que tiene que tener los dideoxinucleótidos, los nucleótidos estándar se van a incorporar, solo que ahora se va a generar una población de fragmentos con todos los posibles tamaños a partir de la incorporación de ese dideoxi en la última posición. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, más bien vengan para que de pronto se vea, se evidencie bien esa parte, cada uno de esos fragmentos elongados tiene
un nucleótido que emite, el último nucleótido tiene un color distinto. Pensemos que emite un color particular cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los que son dideoxi-TTP van a ser rojo, ¿m? Que lo debía haber escrito en rojo, pero bueno. Y ustedes, por ejemplo, los van a ver acá, los van a ver en esta posición. ¿Listos? Todos los que son digamos, CTP, perdón, van a estar representados en azul. Entonces ustedes los están viendo aquí y los están viendo acá. Entonces la ventaja que tiene esto cuando hacemos un Sanger automático es que todo se hace en el mismo tubo, porque ya hay un método de identificación de cada uno de los dideoxi por un componente fluorescente que es diferente. Entonces yo todos esos fragmentos ahora los voy a tener dentro de un tubo y aquí es donde toca aplicar la electroforesis capilar, que eso es lo que está en la siguiente diapositiva. Digamos, todos esos fragmentos ahora entonces son pasados, son analizados por esa electroforesis que está representada aquí, digamos, por esta columnita. Y realmente uno va a tener múltiples fragmentos del mismo tamaño. Es decir, de este fragmento que está acá, yo no tengo una única hebra. Realmente hay miles de hebras todas idénticas. ¿Sí? Piensen que todas, o sea, se obtuvieron fragmentos, miles de fragmentos de toda esta longitud, en los cuales todos tenían al final ese nucleótido y todos emiten la misma fluorescencia. Para el segundo fragmento, lo voy a poner, o por ejemplo para este fragmento que está acá, también se tienen múltiples fragmentos que todos se elongaron en la misma longitud y todos tienen el mismo nucleótido al final, por lo tanto todos van a emitir en el mismo color. Entonces, cuando todos esos grupos de fragmentos extendidos por la DNA polimerasa son resueltos acá en esa electroforesis en capilar, hay un láser o hay un método de detección que estimula, digamos, con una longitud de onda a ese fluorocromo en particular, y esto se va a evidenciar entonces como una fluorescencia específica a ese fluorocromo. Eso va a estar entonces asociado, o uno ya lo puede representar aquí como estos picos. Esos picos entonces van a ser un método en el que ese detector, de forma automatizada, va evidenciando cómo van pasando cada pool de esos fragmentos en capilar. Por lo tanto, ya me está dando la información del nucleótido que va en la última posición de ese fragmento. Entonces miremos, esto es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Acá, digamos que el resultado final es este electroferograma o estos cromatogramas, de cualquier forma se pueden, digamos así, lo van a encontrar en la literatura, pero les mencionaba, yo en ese tubito de PCR, o sea, tengo la PCR, pero ahora estoy haciendo la secuenciación, yo obtengo múltiples fragmentos de tamaños distintos. Cuando los resuelva por electroforesis en capilar, van a empezar a pasar, digamos, van a empezar a pasar por el capilar, por el detector de esa fluorescencia, y eso se va a empezar a registrar aquí como estos electroferogramas. Entonces yo puedo empezar a reconstruir la secuencia a medida que esos fragmentos van pasando. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá ya me está dando, en la parte de aquí de abajo, está dando la información de esa secuencia en sentido 5 al 3'. ¿Sí? Quiere decir que yo tuve que tener un fragmento de ADN que fuera esta longitud y otro que fuera un nucleótido más largo y así sucesivamente hasta que pude reconstruir toda la secuencia. Y lo único que me está dando la información de la secuencia es ese dideoxi que se incorporó al final, porque ese es el único que tiene ese marcaje fluorescente. ¿Listos? Entonces, digamos que ese es el principio de la técnica y en este momento, en la actualidad, por sangre automático se pueden generar fragmentos de 800 a 1000 pares de bases y eso es un valor importante. Más adelante vamos a ver que la longitud digamos, de esos fragmentos de secuencia se denominan reads y va a ser importante cuando lo veamos en contexto con las otras técnicas de secuenciación que hay en la actualidad. ¿Qué pasaría ahora si mi gen o lo que yo quiero secuenciar es más grande de 800 a 1000 pares de bases? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un fragmento de 1500 pares de bases? ¿Lo podría secuenciar pues por una metodología basada en secuenciación Sanger automático? Entonces sí se puede, ya vamos a ver cómo realmente se puede. ¿Listos? Aquí al final de la presentación vamos a mirar eso. Entonces, pensemos por un instante, o más bien les pido el favor que revisen esos dos links que están acá.
Está discriminado, Sanger manual, Sanger automático, revísenlo, está explicando de forma súper ilustrativa ese principio de cada uno de los dos. Digamos que el principio es el mismo, pero ya es cómo cambia una con relación a la otra. En la actualidad solamente se hace Sanger automático. ¿Listos? Esta es la que realmente se hace en la actualidad. Ahora, también secuenciación Sanger se denomina secuenciación de primera generación. Digamos que uno utiliza, digamos que fue el primer método que se estandarizó para secuenciación de ácidos nucleicos, entonces quedó como la primera aproximación para secuenciar. Ya vimos que toca empezar a partir de productos de PCR o de plásmidos que tienen un número ya alto de copias. Si aquí ya no podemos, ya no nos interesa hacer una amplificación exponencial de fragmentos, esos ya los debo tener en una alta concentración. Se utilizan los nucleótidos estándar, los DNTPs, y en una menor concentración los dideoxinucleótidos trifosfato marcados, y como es automático, pensemos que es con un marcaje que es fluorescente. ¿Mm? Ahora, digamos que realmente no es una amplificación, veámoslo más como una extensión de esos fragmentos, de todos esos múltiples fragmentos, hasta que se incorpora un dideoxinucleótido específico y después se hace una separación de esos fragmentos. En este caso estamos hablando de un Sanger que es manual porque estamos hablando de bandas y se leen, digamos, de abajo hacia arriba para poder reconstruir esa secuencia en sentido 5 a 3'. Cuando hablamos de que ese sangre entonces ahora está acoplado a electroforesis en capilar, todo ese producto de la extensión de la DNA polimerasa es corrido entonces en ese capilar, se separa también por tamaño y cada una de esas poblaciones de fragmentos van pasando por un lector de fluorescencia y ahí se va registrando esto como unos picos en lo que se denomina un electroferograma y así es como se puede reconstruir esa secuencia al final. Entonces, hasta aquí acabamos con la parte de secuenciación. Digamos aquí brevemente o en esta parte de aquí les voy a representar rápidamente como el principio ya la generalidad de lo que tenemos en secuenciación Sanger automática. ¿Listos? Entonces pensemos por un instante, perdón, o vamos a mirarlo aquí en detalle. Entonces yo puedo tener un fragmento de interés y son todas estas. A partir, digamos que yo empecé a partir de un producto de PCR. ¿Listos? Purifiqué ese producto de PCR y tengo millones de copias del fragmento que a mí me interesa secuenciar. Todo esto entonces lo voy a poner dentro de un tubito y a ese tubito entonces le voy a poner los DNTPs normales más los dideoxy NTPs y un único primer, ¿sí? Digamos un primer. Ahora ese primer es el que va a estar, digamos, aquí marcado en rojo, perdón. Entonces, por ejemplo, ese primer va a hibridar acá, en esas posiciones, ¿sí? Esa secuencia entonces elongará algunos nucleótidos en cada caso y va a elongar hasta cuando incorpore un dideoxi. Lo voy a poner aquí como una X. Entonces me va a generar fragmentos de tamaños diferentes. Perdón. Y todo ese pool de fragmentos, entonces, al final, todos van a estar dentro de ese tubo, pero todos estos van a pasar por una electroforesis en capilar. Todos esos fragmentos. Entonces, el fragmento más pequeño, o si lo pintamos acá, pensemos que este es el fragmento más pequeño. Yo no voy a tener una única, o sea, un solo evento de esta naturaleza. Pensemos que si esto ocurrió, ocurrió varias veces y yo realmente tengo un pool de fragmentos que se elongaron a esa longitud, pero todos se caracterizan porque incorporaron el mismo dideoxinucleótido al final. Por ejemplo, puede ser una A, ¿m? A asterisco o lo que sea, y todos esos entonces están o se van a evidenciar aquí como una banda que está pasando por ese lector. ¿Sí? Si yo les pongo acá un lector de esa fluorescencia, cuando pasen todos esos fragmentos por acá, me van a emitir una fluorescencia tal que entonces eso va a ser registrado en ese electroferograma aquí como un pico. Listos. Ahora puede que entonces yo tenga un segundo fragmento. ¿Cuál es el siguiente que va en tamaño? Pensemos que es este que está acá. Para este va a ocurrir lo mismo cuando todos esos fragmentos vayan a pasar por el detector, pues tienen un tamaño mayor, pero pensemos que ya están pasando por el detector,
van a emitir ahora una fluorescencia que podría corresponder con la incorporación de otro nucleótido. Y entonces eso ahora me va a generar, por ejemplo, un pico de este color. Y así sucesivamente. Entonces de esta forma yo empiezo a reconstruir la secuencia. Yo podría decir que mi secuencia es A, que el siguiente nucleótido, no sé, se me ocurre que ahora el color verde sea G y así sucesivamente. Entonces yo empiezo a reconstruir esta secuencia en sentido 5 al 3', solo que acá elongué 2, pero pudo haber sido mucho más larga que eso, ¿cierto? Podría tener otros, esto que viene acá y que fuera una doble C y así sucesivamente. Eh, Importante o la noción aquí con base en estas secuencias de, de lo que se está elongando es lo siguiente. Yo estaba partiendo de una secuencia de ADN que tenía esta longitud, ¿cierto? Un primer que tenía una longitud determinada que estaba hibridando acá al comienzo, y ese primer nucleótido, o sea, yo cuando reconstruyo esa secuencia, entonces voy a decir que es esto. Es A, G y esta doble C acá, C, C. Pueden seguir más, digamos que yo solo inferí este pedacito. Ya vimos que estas secuencias de ADN o estos primers, el primer va del 5, pero hasta donde se elongó fue del 3', y esta otra de aquí abajo va del 5 al 3'. Entonces la secuencia como tal está ocurriendo sobre la hebra que empieza a ser extendida a partir del primer, ¿sí? Y es por complementariedad a la hebra molde que se está utilizando del ADN. Bueno, ese concepto es importante. ¿Qué pasa? Y es una de las preguntas que estaba en la parte de arriba. ¿Qué pasa si mi fragmento de ADN es más largo de 1000 pares de bases? ¿Sí? ¿Qué pasa si toda esa longitud, digamos, yo tengo un fragmento que quiero secuenciar y es de 1500 pares de bases? Entonces, si yo utilizo una única reacción Sanger, yo sé que mi primer va a estar, por ejemplo, en esta posición, me va a extender ese fragmento, o sea, voy a tener información, por ejemplo, hasta acá, que es más o menos, pensemos que esto es, eh, de hecho puede ser un poquito más largo. Vamos a pintar que es hasta acá y que obtengo un fragmento que es como de 800 pares de bases, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a ocurrir con el resto de la información? ¿Sí? ¿Quiere decir que yo no lo voy a poder secuenciar? Entonces sí puedo. Lo que pasa en este caso es que tengo que hacer dos reacciones de PCR aparte. Por ejemplo, en una primera reacción utilicé ese primer primer, el primer P1, pongámoslo así, ¿cierto? Con el mismo ADN molde. Mientras que puedo tener una segunda reacción de PCR, donde ahora estoy incorporando el primer P2, pero estoy utilizando el mismo ADN molde. Quiere decir que voy a pintarlo de hecho en otro color. Ese otro primer puede ser este que está acá en verde, y ese primer entonces me va a elongar ahora otra secuencia de otras 800 a 1000 pares de bases, solo que va a estar hibridando en la otra hebra, y ya me permite reconstruir el resto de la secuencia que me hacía falta. Entonces puedo hacer más de una reacción Sanger a partir del mismo ADN, siempre y cuando en cada reacción utilice un primer distinto. Solamente puedo utilizar un único primer por secuenciación Sanger. ¿Qué pasa si uno utiliza dos primers? O sea, uno se olvida y dice, voy a montar esto de forma similar a como lo hacemos en una PCR convencional. Y ustedes tienen este fragmento de interés y se les olvida y ponen los dos primers en la misma. O sea, todo esto lo estamos colocando físicamente dentro del mismo tubito, ¿cierto? Colocamos los dos primers se hibridan. ¿Por qué no se puede? ¿Cómo va a ser el resultado de esa secuenciación? ¿Mm? Entonces piensen por un instante que yo voy a reconstruir esta secuencia. Y el primer nucleótido que se incorpora acá, por ejemplo, es una ATCA. En la hebra que está arriba, yo voy a, por ejemplo, a incorporar otra serie de nucleótidos. C, T, G, C. ¿Ok? Como yo tengo realmente poblaciones de fragmentos que tienen esa longitud, o sea, si yo represento esto como fragmentos del primer más un nucleótido, otro fragmento, digamos, del primer más una A y más una T, y así sucesivamente. El último nucleótido es el que me está dando la información de la secuencia. Eso está ocurriendo para este, pero también va a estar ocurriendo de forma simultánea para este otro primer. Entonces, como si tuviera el primer que se elonga acá, y el primer nucleótido es una C, pero también tengo primers que van C y T, y la información de la secuencia es lo que está ocurriendo acá. Bien, ahora piensen en términos de tamaño. Esta secuencia puede ser exactamente igual en tamaño a esta.
Cuando esos dos fragmentos estén pasando por esa electroforesis en capilar van a tener el mismo tamaño, pero cada una me va a estar emitiendo una fluorescencia que es distinta. Por ejemplo, el que está acá abajo va a ser A, mientras que el de C podría ser en verde. Entonces, cuando uno representa o cuando uno observa en los electroferogramas, pues yo voy a tener dos fragmentos que me están en el mismo pico evidenciando dos fluorescencias distintas. Entonces voy a tener, por ejemplo, un mismo pico donde estoy registrando un verde, perdón, un azul, y además de eso un color verde encima. Entonces es imposible determinar cuál es ese nucleótido. ¿Listos? Por eso es que nunca se pueden utilizar más de un primer por cada reacción de secuenciación Sanger. Si yo necesito cubrir un fragmento grande, tengo que hacer dos reacciones Sanger aparte, en las que en cada una se está incorporando solo un único primer. Listos, entonces hasta aquí creo que quedamos con este tema. Por favor revisen los links que les puse aquí para reforzar esta información y ya les pondré un horario de atención a estudiantes para resolver dudas que tengan al respecto.